Bueno, abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 17, la parte B, hasta el versículo 20. Y hoy finalizamos con nuestro tema acerca de la armadura del creyente, el soldado cristiano. Y espero que el enfrentamiento espiritual que hemos vivido en estas últimas semanas se haya afrontado de diferente manera y podamos haber sido fortalecidos en este asunto tan necesario en nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a presentar a un servidor y sus corazones delante del Señor para que en esta mañana la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento. Padre amado, gracias por permitirnos un domingo más estar delante de tu palabra inspirada, infalible, que tú nos has dejado, Señor, para que podamos conocerte. Pedimos que nos ayudes en esta mañana a la hora de interpretar tu palabra y de exponerla, que la exposición de tu palabra alumbre nuestro entendimiento y podamos tener la luz necesaria en nuestras vidas para afrontar nuestra batalla espiritual conforme nos enseñas en tu preciosa palabra. Gracias por mis hermanos, también presento sus corazones y la vida de un servidor para que en esta mañana sea tu palabra glorificada en medio de nosotros. Oramos y pedimos, Señor, que nuestras vidas sean dependientes de tu Espíritu, pues necesitamos esa gracia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos el texto 6, 17 al 20, y después de hablar del yelmo de la salvación que hablemos la semana anterior, dice Pablo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la espada, que es la palabra de Dios, y la oración. Es el poder del creyente en la batalla espiritual. Imagina un soldado, hermanos, en plena batalla que no tiene toda la armadura de Dios y le falta su espada, pero no lleva la arma de defensa con la cual él puede combatir en la defensa de su vida. Tiene mucha protección, pero no puede contraatacar al enemigo con su espada. Sería algo que faltaría, ¿no?, en el atavio de un soldado sin arma, ¿verdad? Sin arma de ofensiva que pueda contraatacar al enemigo y dar su victoria por alcanzada. Así que imagínese a un soldado sin arma, o imagínese a un soldado sin tener comunión con su comandante y no recibir las órdenes necesarias para que, cómo afrontar la batalla que está viviendo. Sería cuestión de tiempo para ser vencido este soldado. Eso es lo que Dios quiere evitar en nosotros, que seamos solamente cristianos con apariencia de soldados. Por eso Pablo culmina esta sección de la armadura con la palabra y la oración. Pablo nos muestra que la espada del Espíritu es la palabra de Dios y que debemos de orar constantemente en el Espíritu. Con ella la iglesia es capaz de resistir al enemigo mientras van proclamando el Evangelio y van desmantelando todas las mentiras que Satanás infunde en medio de este mundo caído. Si hacemos una exégesis breve, podemos ver en el texto que concierne el versículo 7, es que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mismo Pablo lo dice. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y da un imperativo de tomar algo que debemos de realizar y hacer. Tomar la palabra de Dios. Y la palabra que usa para palabra no es la palabra logos, sino aparece la palabra rema de Dios. Es la palabra aplicada a nuestra vida. Es la palabra proclamada en medio de nuestra vida con precisión,
aquella que obra en el corazón del verdadero creyente. El versículo 18 nos habla acerca de orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Pablo llama a la oración con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu. Y vemos que son dos gracias recibidas inseparables. El poder de la palabra en la vida del creyente y la oración, una dependencia absoluta de Dios. La palabra es eficaz porque es acompañada por el poder del Espíritu y la oración es eficaz cuando oramos conforme a esa voluntad revelada en su palabra. Versículos 19 y 20. Dice Pablo, se ve involucrado en esta misión, en esta batalla, y ahora lo hace personal y dice, y orar por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza para dar a conocer el misterio del Evangelio. Pablo está haciendo ver a la iglesia cómo él mismo depende de la oración y depende de la palabra de Dios para anunciar y dar a conocer el Evangelio de Cristo. Él quiere dar a conocer el Evangelio con denuedo. Y aquí vemos que la palabra es usada para presentarla de manera eficaz, con denuedo, con valentía. Y es que necesitamos la dependencia de las Escrituras, necesitamos la dependencia en la oración hacia Dios para realizar la misión que nosotros tenemos por delante. Esta es la misión de Dios y Dios nos ha involucrado en su misión. Pero no solamente nos ha involucrado en su misión, también nos ha dado la victoria en medio de esta batalla y debemos de hacerlo como Él quiere que lo hagamos. Así que lo que primero habla Pablo en este texto es la espada del Espíritu, el poder de la palabra de Dios. Todos sabemos los beneficios que ha traído a nuestra vida personal la palabra de Dios. Todos podemos hablar de testimonio de nuestra vida en momentos difíciles, en cuando hemos acudido a la palabra y Dios nos ha hablado a través de ella y cómo eso ha refrescado nuestra fe y nos ha renovado nuestra confianza en Dios y hemos podido afrontar las situaciones que vienen a nuestra vida. Y como bien decía al principio, la connotación que se le da a la palabra no es logo, es rema, y es la palabra que aparece en este texto. Cuando hace referencia a la espada, habla de una espada corta donde puedes, de unos 20 a 40 centímetros, donde podía combatir cuerpo a cuerpo. Era una espada muy personal para defender su vida. Cuando se encontraba en peligros y enfrentaban a los enemigos, los soldados. Y la palabra rema tiene que ver con la palabra de Dios en acción, proclamada, recibida y aplicada a la vida del creyente. ¿Cómo es aplicada esa palabra en el corazón del creyente? Y puede hacer defensa en medio del momento y la circunstancia en la cual el creyente se encuentre. Dios, su palabra ha sido dada para que tenga un efecto en el creyente y es que le dé vida, le dé poder, cambie su vida y pueda afrontar cualquiera de sus circunstancias con la palabra de Dios. Me pareció curioso que la misma palabra que aparece aquí como rema es la que aparece en Mateo 4:4, en la tentación del Señor, cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso nos recuerda que la vida del creyente no depende de haber leído la Biblia como información general, sino de creer, aplicar la palabra de Dios en su vida para contrarrestar todo ataque y mentira del enemigo. Nuestro Señor Jesucristo, quien ha vencido esta batalla espiritual por nosotros, Él supo enseñarnos acerca de cómo confrontar la tentación que venía sobre Él. ¿Cómo la confrontó? Pues lo escrito está, aplicando ese texto a su forma de vida y a contrarrestar el ataque y la tentación del enemigo. Eso nos recuerda que la vida del creyente depende absolutamente de la palabra de Dios aplicada en su vida, no solamente de tener información acerca de lo que la palabra de Dios es, sino también de aplicarla. Y el Señor la compara en la palabra como el pan, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como que la palabra de Dios da vida al hombre
y nos prepara para este asunto de afrontar toda nuestra batalla espiritual. La palabra de Dios nos trae frescura diaria a nuestra fe. Es Dios hablando a la vida personal del creyente y encontrando aplicación en cada momento de nuestra vida. En el momento oportuno y necesario, la palabra de Dios aplicada en nuestra vida. Eso es lo que significa la palabra rema. Y me pareció curioso que también en Juan 6:63 aparecen las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ese término rema aparece que como que aplicada en la vida, en el corazón de los creyentes, ha producido vida por causa del Espíritu, quien es la palabra. Romanos 10:8 también dice, cerca de ti está la palabra, y también se usa la palabra rema, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Habla de rema, habla de palabra viva, de palabra aplicada y palabra proclamada. El verdadero creyente sabe de lo que estamos hablando cuando la palabra de Dios es aplicada a nuestra vida en momentos y circunstancias en las cuales el creyente vive momentos difíciles y es aplicada en nuestra vida y trae un respiro ante la lucha espiritual que atravesamos y vivimos y trae frescura en medio de el desierto que quizás estemos viviendo. Esa palabra aplicada es aquella que el Espíritu infunda a través de lo que está escrito y nos da esa palabra, ese refrigerio espiritual por medio del conocimiento de esta palabra. El rema son las promesas recordadas por el Espíritu en medio de la prueba. Son las promesas de Dios, es la palabra de Dios, haciéndose entender lo que Dios es para nosotros. Es como cuando leemos la palabra de Dios y el versículo salta del papel para tener una aplicación personal en nuestra vida y toca nuestro corazón como creyentes, que nos hace entender que esta palabra es verdadera, es eterna, es confiable. Podemos estar seguros y caminar, que estas verdades nos ayudan a afrontar las dificultades de esta vida basándonos en el poder y la confianza de esta palabra que recibimos. Y cuando Pablo nos habla en Efesios, es que la palabra en medio de la lucha que enfrentas obra en tu vida para hacer frente a todo cuanto tú estás enfrentando. Debes de confiar absolutamente. No necesitas acudir a otros recursos. Es la palabra de Dios suficiente para aplicarse en tu vida en cualquier momento determinado que tú estés enfrentando, porque ella es la que te dará el poder para permanecer firme ante cualquier circunstancia y luchar también con eficacia. Es la palabra de Dios la que trabaja en el corazón y en la vida del creyente. Hay quien conoce y hay teólogos ateos que conocen la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no tiene ningún efecto regenerador, vivificador en su vida. Pero por causa del Espíritu en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios es estudiada y aplicada a nuestra vida, podemos aplicarla por causa del Espíritu en nuestras vidas. Y podemos enfrentar cualquier situación, circunstancia, adversidad, confiando absolutamente en lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Porque la palabra de Dios es del Espíritu, no es nuestra. Entonces tiene en sí mismo la vida de Dios. Hemos leído al principio de nuestro culto en esta mañana, segunda de Timoteo 3:16, la palabra de Dios es inspirada, tiene el soplo de Dios, tiene el aliento de Dios. Y nos redarguye, nos exhorta, nos anima. Es la palabra de Dios que cuando es comprendida y aceptada en la vida del creyente por esa obra santificadora del Espíritu es que tiene vida para nosotros. Es la palabra de Dios, no son opiniones humanas, no es lo que hemos querido expresar en base a nuestros conocimientos, es la palabra del Dios vivo, quien ha querido revelarse en este libro, quien quiere darse a conocer a tu vida. Es Dios mismo dándote su palabra para que afrontes cualquier adversidad en tu vida. Tiene aplicación para todas y cada una de las adversidades de tu vida.
te encuentras en tentación, te encuentras en desánimo, te encuentras bajo la acusación por causa de tu pecado, en ella encuentras refrigerio y encuentras aplicación para todos estos asuntos. En la batalla como iglesia afrontamos toda falsa doctrina en base a lo que Dios ha revelado en su palabra y nos defendemos con ella en medio de la batalla cultural que estamos atravesando, las ideologías, las filosofías que este mundo atraviesa. La iglesia defiende la verdad por medio de su palabra. Su palabra es suficiente para todo lo que concierne a la vida de cada creyente y su iglesia. Debemos de confiar en su palabra. Todo lo que Satanás utiliza en nuestra contra, la única manera de permanecer firmes en contra de todo este ataque es por medio de la defensa de la palabra en nuestras vidas. No podemos hacer frente a las acusaciones de Satanás si no tenemos un conocimiento acerca de las Escrituras. Ponemos un ejemplo, por ejemplo, si Satanás viene con acusación a nuestra vida por causa de nuestro pecado, conociendo Romanos 8:32, podemos conocer de que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y Dios es el que justifica. Ven, ese texto toma parte en tu vida en medio de la acusación. En medio de la tentación es Dios el que nos socorre. En medio del desespero de la tentación de nuestros pecados, tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él también sufrió tentación y puede socorrernos. ¿Se dan cuenta cómo el conocimiento de la palabra en medio de cada circunstancia de nuestra vida puede ser aplicada de manera rema y contrarrestar todo el ataque que el enemigo quiere hacer en contra de nuestra vida? El texto que siempre cito para darles a ustedes ese alumbramiento de gracia en medio de nuestro pecado. Hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis con el Padre. Esa palabra es personal para el creyente. Es una palabra rema, se hace personal, porque nos enseña a nosotros cómo aplicarla en momentos determinados de nuestra vida, cuando afrontamos momentos difíciles en nuestra vida. El descanso que ha traído las doctrinas de Dios a nuestra vida, como es la soberanía de Dios en medio del desespero. Y hemos comprendido que todo está en sus manos. Hemos hecho personal todo esto por causa del conocimiento de la palabra aplicado por el Espíritu en nosotros y nos ha dado confianza en medio de los momentos difíciles. Es la palabra de Dios contrarrestando todas aquellas cosas que vienen en contra de nuestra fe en nuestra vida. Es hacerla personal, activa, viva, aplicando todo el consejo de Dios a nuestra vida. El así dice el Señor ya dejó de ser, ahora es escrito está. Y el escrito está es suficiente para sostener tu vida. Los momentos que tú pases en tu vida, no busques refugio en tu pecado, ni busques refugio en cualquier lugar. Tienes refugio en la palabra de Dios. Dios hablará a tu corazón por medio de este libro y tendrá una aplicación en tu vida y podrás hacer frente a todo ataque que el enemigo quiera hacer en contra de ti. Debemos de confiar en el poder del escrito está. Porque es así como nuestro Señor nos enseñó a combatir toda tentación del enemigo. Mateo 4, en Lucas 4 aparece, escrito está, y Él hizo frente con el escrito está y nos dejó una lección a nosotros para que confiáramos en lo escrito está. Porque aplicándola a nuestra vida, todos esos engaños, mentiras, acusaciones, desánimos, tentaciones que vienen sobre nuestra vida, lo que está escrito, tiene el poder y la eficacia porque son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios aplicándose a cada momento de nuestra vida y circunstancia. Es el poder, en el poder de esta carta, en el poder de la palabra de esta carta, Pablo está trayendo las doctrinas amplias de la gracia para que el pueblo de Dios descanse en su seguridad eterna y puedan vivir vidas en medio del contexto cultural que estaban viviendo de manera firme.
Y eso es lo que trata Efesios. Traer una estructura doctrinal en cuanto a nuestra salvación, de dónde procede, para que nuestras vidas estén seguras y afronten todo esto con confianza. Porque saber que Dios desde la eternidad ya tenía planificado todo lo que tenía que suceder sobre nuestras vidas, de manera que cuando vino Cristo vino a pagar el precio de la redención por aquellos que Él vino a salvar, que eran escogidos desde antes de la fundación del mundo, y que ha confirmado esa seguridad eterna por medio del sello de su Espíritu, nos da otra perspectiva en esta vida para afrontar cualquier circunstancia en medio de este mundo caído. Hermanos, el escrito está, nos trae seguridad en medio de un mundo que vive confuso, porque somos inundados por sus filosofías, por sus ideologías. Satanás utiliza todo esto para confundir a muchos, de tal forma que él amedranta a mucha gente a través de todas estas cosas. Y necesitamos el poder de la palabra en nuestras vidas, necesitamos aplicar el Evangelio constantemente a nuestra forma de vivir. Porque está claro que el diablo con sus ideologías va a bombardear cada área de nuestra vida. Va a bombardear el matrimonio, va a querer confundir la crianza, va a querer confundir todas y cada una de las cosas que realmente son importantes en la palabra de Dios. ¿Cómo contrarrestamos todas esas mentiras en base a la verdad? Teniendo fundamentada nuestra vida y aplicando los principios de la palabra en todos los contextos de nuestra vida. Es la única manera de contrarrestar toda mentira. Es con la verdad de Dios. Y debemos de tenerlo muy en claro, muy bien en claro, hermanos. Porque Dios no solo nos dio un libro, nos dio su voz. Libros, hay millones de libros. Pero ningún libro contiene la voz de Dios como lo contiene la Biblia. Cada página de la Escritura contiene la verdad eterna, que es su logo, pero el Espíritu Santo hace que esa verdad se convierta en rema, una palabra que te consuela, una palabra que te confronta, una palabra que te fortalece. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un texto antiguo, sino una voz presente. Es una voz presente. Como dice John Piper, ¿quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? Lee la palabra de Dios en voz alta. Esa es la palabra de Dios, hermanos. No puedes esperar algo fuera de la palabra de Dios para afrontar esta batalla espiritual. ¿Por qué crees que Pablo ha escrito acerca de las riquezas del Evangelio en este contexto? Para que cada creyente pueda refrescar su fe y saber cuál es su posición que por gracia se le ha otorgado y pueda hacer frente a toda lucha que los hermanos de Efesios estaban viviendo. Podemos hacer frente por medio de la voz hablada de Dios en su palabra y el conocimiento de ella aplicada en nuestra vida por el poder de su Espíritu. Así que es importante afrontar nuestra vida conforme la palabra. Sigue diciendo Pablo y habla ahora de la oración. Y dice el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. La oración en el Espíritu, el poder de la dependencia. Es como bien hablamos al principio, es la comunicación que tiene el soldado en medio de la batalla con el comandante. Un soldado con toda armadura, pero dormido y desconectado del mando, aquel que les da la instrucción, está perdido. Así es el creyente sin comunión, sin oración. Porque la oración es el arma invisible de la vida cristiana. Orando en todo tiempo, con toda oración, dice Pablo, en todo tiempo. Que debemos de vivir con los ojos cerrados todo el día. Sí, es una actitud religiosa que hemos tomado, pero se puede orar con los ojos abiertos. Se puede orar mientras trabajamos, se puede orar mientras compartimos, se puede orar en todo tiempo, en todo momento.
Porque no se trata de la posición ni el lugar, se trata de la condición de nuestros corazones que tienen una dependencia absoluta de Dios en todo. Oramos por todo y en todo tiempo. Esto te ayudará a orar en toda circunstancia. Y de eso se trata, que oremos en toda circunstancia, por toda circunstancia, porque así aprenderemos a orar en medio del gozo, en medio del sufrimiento, en medio de la tentación. Es una muestra de que tu dependencia está en Dios mismo y no en las circunstancias. No hay nada más orgulloso que un creyente sin oración. Creer que puedes vivir tu vida cristiana sin una dependencia con la comunión con Dios es el mayor orgullo que un creyente pueda tener en su vida. John Piper dice, no es un teléfono para pedir lujos, sino un canal de comunicación con Dios en medio de la batalla de tu vida. Es como decía Santiago, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. En realidad la oración puede ser mal enfocada y mal vivida. Y muchas veces hasta nuestras oraciones se enfocan realmente donde está enfocado nuestro corazón. La oración es vital, es importante. Y aquel que vive conforme a la palabra sabrá orar conforme a la palabra. Es tan importante como eso. Orar conforme a la voluntad de Dios. No es estar averiguando aquello que es la voluntad de Dios, no, sino estar comprendiendo aquello que ya nos ha dejado escrito en su palabra y orar conforme a esto. Conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Si entendemos lo que es orar en todo tiempo, es entender que necesitamos la intervención divina en toda nuestra vida. Y hermanos, no hay instante en nuestra vida que no necesitemos de la gracia divina. Si cada mañana no nos preocupamos de presentar nuestro día delante del Señor y encomendar todo en sus manos, es que quizás no tengamos tanta necesidad de Dios como decimos tener y tanta dependencia como decimos tener. Dependes de Dios, tanto cuando duermes, cuando despiertas. Y estar en comunión con Él es estar conectado a Dios. Así que, hermanos, dice Miguel Núñez, la oración no cambia a Dios, no cambia sus planes, nos cambia a nosotros. Porque Dios no es manipulable. ¿Sí? Muchas ocasiones se ha querido manipular a Dios. En muchos contextos se utiliza la oración para que Dios conceda todas aquellas peticiones, como si de un genio de la lámpara se tratase, te concedo 3 deseos. Dios no es así. Y es manipulable por nosotros. No se trata de entender la oración como pedigüeños, como solamente acudir a Dios cuando tengo alguna circunstancia difícil, abrir la urna del tiempo o de las peticiones y poner mi petición, sé que Dios lo hará. O en muchos contextos que se le ha obligado a Dios, se le ha querido obligar a Dios a hacer todas las cosas que ellos han querido y han deseado en sus propios corazones. Me gusta esta afirmación que dice Miguel Núñez, la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros para depender de Él. ¿Quiere ver cuánto dependes de Dios? Mira en cuántos momentos de tu vida oras. Entonces ahí es cuando dependes de Dios. Orar en todo tiempo implica cultivar una vida en cada decisión, en cada batalla, en cada paso de sumisión a Dios. Ahí es cuando entendemos orar en todo tiempo. Necesitamos a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Y la importancia de la comunión, es lo que Pablo quiere recalcar, la importancia de la comunicación en la batalla. Un soldado sin comunicación está incomunicado. La oración es nuestra comunicación con el comandante, con este caso el Señor de gloria, quien quiere relación con nosotros, que nuestras peticiones sean expuestas ante Él. ¿Cuántas cosas ocupan nuestro corazón como la afán, la ansiedad? ¿Cuánto descanso encontramos en la oración en medio de nuestra lucha? Segundo punto que quiero tocar acerca de la oración, orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Me gusta la palabra que usa Piper y Calvino, dice Calvino, la oración es la respiración de la fe y orar en el Espíritu es pedir
lo que conviene, no lo que nuestra carne desea. Pedir lo que conviene. Y eso es una obra del Espíritu, dice en Romanos 8. Que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad a pedir como conviene. Es en esa dependencia. Esa es la oración en el Espíritu, pedir conforme a la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios y pedir conforme a ella. Y en cada momento de nuestra vida y circunstancia, orar en el Espíritu es una dependencia absoluta de lo que la voluntad de Dios se requiere en cada momento. Dice Juan que Dios nos oye si pedimos conforme a su voluntad. ¿Sí? Hay gente que ha usado el nombre de Jesús y todo lo que pidierais en mi nombre, el Padre os lo dará. Y han centrado sus peticiones egoístamente, queriendo centrar toda la oración en sus propios deseos pecaminosos, en todos sus problemas egoístas y circunstancias que ellos piensan que necesitan a Dios. Pero vuelvo a argumentar que la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Oración en el Espíritu, dice Piper, orar en el Espíritu es dejar que la palabra inspirada por el Espíritu dirija nuestros deseos en la oración. No hay nada más santo, ¿verdad? Que una oración dirigida por la Escritura, por aquello que ha inspirado el Espíritu de Cristo para que podamos orar. Pongo un ejemplo. Cuando dice el Señor, rogad al Padre de las mies que envíe obreros a las mies. Esto es una parte de la oración donde se refleja la voluntad de Dios. Debemos de orar por ello. Y debemos de pedir por ello. Y así puede usted buscar alrededor de las Escrituras aquello que conviene a la voluntad de Dios. Y usted aplicarla en su vida de oración. Pedir en el Espíritu es pedir conforme a lo que está revelado en su palabra. El tercer punto acerca de la oración, dice Pablo, dice el versículo 18, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Me gusta que use la oración para la oración corporativa, la importancia de que otros tienen de que oremos por ellos. Es un medio de gracia que Dios nos ha dado para orar unos por otros. Y la oración corporativa, esta es más sensible y me gusta el tono que usa Pablo, que debe de ser perseverante y con súplica. Eso me refleja mucho la condición espiritual que cada creyente tiene que asumir en la vida de la iglesia, en la vida de cada persona, en el involucramiento corporativo de la iglesia, cómo somos conocedores de nuestras necesidades y nos ayudamos a orar unos por otros en toda perseverancia y súplica. Una iglesia orando por la necesidad de cada hermano es como si de importarme la vida de mi hermano fuese. Y aquí tengo que hacer una exhortación como pastor. Los miércoles decimos siempre, ¿tienes motivos de oración? Y todos callamos. Deberíamos ser más sinceros y confesar las necesidades que tenemos de oración, porque nos necesitamos corporativamente, nos necesitamos en la oración corporativa, en la preocupación mutua, el simplemente hecho de conocer el problema de cada circunstancia de nuestros hermanos, no simplemente compadecernos de ello, que sí es parte de nuestra vida cristiana, sino también saber cómo orar por cada hermano. Pablo ha inundado de oración esta carta. Y en el capítulo 1, versículo 16, nos enseña Pablo y dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está orando constantemente por la iglesia de Éfeso, a pesar de que él está en prisión. Porque realmente la oración corporativa, Pablo sabe que es utilizada por Dios para el beneficio de la comunidad de creyentes. Y en el 3 también aparece, y en el versículo 14 dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Señor, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gracia. Pablo cubre a la iglesia delante de Dios con la oración de lo que ellos necesitan. Y pienso que no hay nada más cristiano que orar unos por otros. No hay nada más cristiano que poder orar unos por otros.
No hay nada más cristiano que confiar en que otros están orando por ti. No hay nada más hermoso que saber que la iglesia se preocupan de esta forma, de unos por otros, de estar orando delante de Dios. Qué hermoso, ¿no? Que nuestros nombres estén en los labios de otros creyentes y estén hablando delante de Dios de ti, de tu necesidad, de tus circunstancias, de tus problemas, de la ayuda que necesitas. Creo que no hay nada más cristiano. Y creo que coge esta carta tan teológica, coge práctica en esto, ¿no? En la vida corporativa que existía, de esa lucha, cómo va cayendo esa lucha racial entre judíos y gentiles, y Pablo va incorporando aún los más detalles más pequeños en la vida corporativa de la iglesia. Había rivalidad, ahora habéis sido unidos por medio de la cruz, y ahora ves a lo largo de la carta cómo la carta va estrechando cada vez los lazos más cercanos, incluso a estar pendientes de orar en perseverancia y súplica por todos los santos. Es hermosa la carta, está impregnada de la gracia de Dios, de la preocupación mutua. ¿Por qué puedo orar por ti? Muchas veces hay momentos en los cuales uno se refresca su vida cuando le dicen, estoy orando por ti. ¿O por qué puedo orar por ti? Pienso que no hay nada, que es algo muy cristiano y que el otro hermano pueda ser sincero. Me sorprendió hace poco cuando estuve en Lleida y le dije al hermano que estaba compartiendo, venía de la iglesia de Estados Unidos, y le dije, ¿por qué puedo orar por ti? Y él no dijo algo rápido, dice, no quiero ser rápido en esto. Y me refrescó, ¿no? Porque lo hicimos con la mejor intención de poder orar por la necesidad que el hermano tuviese en ese momento. Dice, no quiero ser rápido en decirte por qué orar. Quiero pensar en saber por lo que puedes orar. Porque no se trata simplemente de quedar bien en este asunto. Se trata de saber que podemos confiar en unos a otros y saber que nuestras peticiones van a ser puestas delante de Dios y vamos a pedir como conviene delante de Dios por la necesidad que nuestros hermanos estén atravesando. Hermano, no estás llamado a vivir solo. Estás necesitado de la unidad del cuerpo de Cristo. Estás necesitado de que otros oren por ti. Estás necesitado de depender de la oración. Estás necesitado de todo esto. Esta es la obra, decía Adolfo. La oración es la obra de Dios en medio de nosotros, porque es donde todos acudimos delante de Él para depender de su voluntad. Así que, hermanos, este modelo quisiera aplicarlo en nuestra vida diaria, constante en nuestra vida. Que seamos capaces de tener esa relación fresca, cercana. De decirle a mi hermano, ora por mí, por estas circunstancias que estoy atravesando. Hermanos, es hermosa esa cultura, porque es una cultura de gracia, una cultura que está basada en que no somos lo suficientemente fuertes para afrontar todas estas circunstancias que vienen sobre nuestra vida. Nos necesitamos unos a otros y necesitamos que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Para esto he preparado algunas preguntas de reflexión. ¿Nuestra vida de oración refleja la dependencia de Dios o confiamos en nosotros mismos? Porque la oración es el termómetro de nuestra fe. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuánta dependencia tenemos de Dios en la oración? ¿Oras solo en momentos de crisis o vives en una actitud de comunión continua con el Señor? Pablo nos llama a orar en todo tiempo. Ese es el llamado de este texto. A orar en todo tiempo. Tercera pregunta, ¿dejas que el Espíritu Santo guíe tus oraciones conforme a la palabra? ¿O están cargadas de deseos personales? Porque la verdadera súplica en el Espíritu tiene que ver con los asuntos de Dios, no simplemente con mis asuntos. Porque los asuntos de Dios son más importantes que los nuestros. Cuarta pregunta, ¿perseveras o te cansas fácilmente de orar? Otra pregunta, ¿oras por ti mismo o incluyes fielmente a tus hermanos y sus necesidades más específicas? Si alguien evaluara tu vida de oración, ¿qué resultado daría?
La oración revela dónde está nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Es donde revela dónde está nuestro corazón. ¿Realmente conocemos el descanso que existe de la oración? ¿Conocemos que hay descanso cuando oras? No hay nada más santo que la oración. Porque es como decía Adolfo, es la aplicación del Evangelio en nuestra vida, acudiendo al trono de la gracia, donde podemos acercarnos con confianza para alcanzar el oportuno socorro, donde podemos presentar las causas de otros, donde podemos presentar las causas de nuestro pecado, donde encontramos comunión con el eterno Dios que nos ha hecho partícipe de ello. Hermanos, la oración es bella en sí misma por esto, porque oran todas las religiones, hasta ateos oran en momentos determinados de su vida. Pero no se trata de eso, se trata de conocer las riquezas que tenemos en Cristo de lo que es la verdadera oración. Si nuestra oración es superficial, nuestra fe también lo será. Tenlo por claro. Si es constante, nuestra dependencia de Dios será evidente. Si somos personas constantemente orando por todo, hermano, debemos de orar por todo y por todos, porque eso demuestra nuestra dependencia de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Si es conforme al Espíritu, nuestra vida vivirá alineada a la voluntad de Dios y será más fácil poder discernirla, poder verla, porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿eres un soldado que vive en comunión en esta guerra o estás peleando solo? ¿Estás peleando solo o vives en comunión con Dios? Si estás peleando solo, no vas a llegar muy lejos. Si dependes de Dios, estarás firme, porque la fortaleza nuestra emana de Dios, lo dicen los textos anteriores, el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y una de las formas de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza es la oración. Amén. Y Pablo, me gusta la humildad de Pablo en este texto, porque refleja la dependencia que tiene de la oración. Y dice el versículo 19, que también oren por él. Dice, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza, para dar a conocer el misterio del Evangelio. Estos versículos son el cierre de la armadura de Dios. Y Pablo se encuentra en la necesidad de confesar la necesidad que tiene de que otros oren por él. Eso es humildad. Pablo muestra humildad, su necesidad de la batalla. Él pide oración y esto muestra que tiene humildad, pide oración, reconoce la necesidad de que otros oren por él. Y muestra también su centralidad, porque también él no pide que sea liberado de la cárcel en la cual está ahora preso. Pide para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ese muestra su centralidad. ¿Dónde está su centralidad? No en sus beneficios, no en sus deleites, no en su comodidad. Él quiere el bien del Evangelio que sea proclamado con veracidad y con valentía. Muestra su centralidad. Está diciendo que oren por él, no pide deseos egoístas centrados quizás en su bienestar. Recuerden que estaba preso. Pide que pueda proclamar el Evangelio. Y eso nos enseña que es lo que más importancia tiene, es la proclamación del Evangelio y no nuestras circunstancias. Muchas veces nosotros en nuestra manera de vivir la fe, en medio de nuestras circunstancias, muchos creyentes se victimizan por causa de lo que está sucediendo en su vida. Y eso es una necesidad que tienen de la palabra de Dios y la oración. Porque en medio de las circunstancias de nuestra vida debemos de aprender como Pablo estaba viviendo en este mismo momento. Él no buscaba su comodidad o su salida de esas circunstancias. Él buscaba siempre vivir bajo esos propósitos eternos. Estoy en estas circunstancias, pero quiero proclamar la verdad y os pido oración por ello. Con valentía, con humildad, con sencillez. Esta es mi prioridad en la vida. Muchas veces cuando vienen problemas a nuestra vida,
Parece que el mundo se va a hundir, pero ahí es donde debes de confiar, que Dios está contigo y que lo más importante en esta vida es sus propósitos eternos. El versículo 20 dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable como de él, como debo de hablar. Qué importante, ¿no? Saber de dónde viene su suficiencia en el ministerio. Dice a los Corintios, ¿quién es suficiente para esto? Dice Dios el que nos da la suficiencia, nos hace competentes ante este asunto. Una vida arraigada, se encuentra en medio de un mundo caído y es un servidor de Cristo. Su deseo es hablar con denuedo, valentía, con franqueza, sin miedo. ¿Pides oración por eso? A menudo siempre quizás que pidamos oración por circunstancias difíciles que vienen sobre nuestra vida. ¿Y si oramos también por los beneficios espirituales que se deben manifestar en la vida de un creyente? Pablo está pidiendo eso. Pablo me está diciendo que me liberen de la prisión, que me saquen de la cárcel. No, él está diciendo que predique con denuedo, con valentía, que anuncie la verdad de Dios. Pienso que la vida apática de la misión de estos tiempos es por causa de eso, porque nos centramos demasiado en nosotros mismos. Y debemos de estar más centrados en la misión de Dios, en proclamar la verdad de Dios, anunciar el mensaje de Dios. Y necesitamos que, como aquel capítulo que aparece cuando Pedro y Juan están encarcelados, toda la iglesia se puso a orar por causa de lo que había sucedido. Dice, para que en el nombre de tu santo Hijo se dé a conocer tu palabra. Dice que en aquel momento el Espíritu Santo vino y llenó a todos del Espíritu Santo, porque querían predicar la palabra con denuedo. Cargamos nuestras oraciones de mucho sentimentalismo, cuando debería de estar cargados de saber cómo vivir la misión de Dios, de cómo ser útiles en este tiempo para el avance del Evangelio, de que cada uno de nosotros no vamos a tener otro tiempo, ni otra oportunidad, ni otra vida para proclamar la palabra de Dios, solo esta, y Pablo está entendiendo, orar por mí para esto. Oren por mí, no voy a tener otra vida, no voy a tener otro momento quizá, ni otra circunstancia como la que ahora estoy viviendo para proclamar la palabra. Y necesitamos oraciones así, que oremos para que Dios nos dé valentía de hablar a aquellas personas que tenemos en nuestro entorno, nos cruzamos cada día del Evangelio de Cristo, seamos más valientes, que lo hablemos con toda valentía, con toda claridad. Hermanos, debemos de orar por esto. Él es el más excelente de los ministros. Yo creo que estaba nuestro amado Señor Jesucristo y después Pablo predicando. Pero este excelente ministro, este excelente apóstol, está pidiendo socorro, está pidiendo ayuda a otros para predicar el Evangelio, para llevar a cabo la misión de Dios, y pidió a la iglesia que orasen por él. Orad por mí también, orad. Somos tan orgullosos que no pedimos oración. Somos producto de la gracia, no somos un producto propio. En algunos momentos hay hermanos que han estado orando por nosotros en momentos y circunstancias que nosotros estábamos atravesando y hemos sido libertados. ¿Usted se cree que ha sido por casualidad? Ha sido Dios en su soberanía contestando esas oraciones por las cuales otros hermanos han orado por ti. Y Dios ha puesto dentro de su soberano plan el medio de la oración para que oremos. Hay cosas que Dios no hace sin oración. Y hay las cosas que Dios hace, las hace en base a la oración. Dios mueve a su pueblo a orar antes de realizar ciertas cosas en nuestra vida. Así que la oración nos enseña que al ser producto de la gracia en nuestra vida necesitamos gracia continuamente. Amén. La espada y la oración, hermanos, ya terminamos. La palabra nos da el contenido y la verdad. La oración nos da el poder y la dependencia. Amén. Sin espada somos desarmados, sin oración somos soldados incomunicados. No podemos separar esto.
pero con ambas la iglesia avanza invencible. Pablo, aún preso, confiaba en la palabra como su espada de defensa y dice la palabra de Dios no está presa. Su palabra, como decía Pablo, la palabra de Dios. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Hoy tú y yo en el mundo que nos bombardea con sus mentiras y oposiciones, tenemos el mismo llamado de empuñar la espada, vivir en oración y proclamar a Cristo con denuedo. Ese es nuestro gran llamado. El cristiano vence en la batalla espiritual y cumple su misión cuando toma la espada del Espíritu y tiene una dependencia de Dios en la oración. Así que les animo a considerar estos medios de gracia como parte de su vida integral. No pase un día en los cuales no consulte a la palabra de Dios, pase tiempo en las Escrituras y dependa de Dios en la oración. Suplique por otros, persevere en ello. Pida a los hermanos en qué podemos orar por ti y creemos una comunidad centrada en la dependencia de Dios. Eso es vivir por gracia, una constante dependencia de Dios. Dependemos absolutamente de Dios. Así que, hermanos, les animo y salienten a que hoy puedan ser partícipes de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Que Dios les bendiga y espero que la palabra del Señor nos haya hecho reflexionar. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que nos des, Señor, por medio de tu Espíritu, el poder para poder aplicar cada palabra que tú nos has dado y también que despiertes en nosotros una vida constante de oración y perseverancia en ella para que podamos tener una vida dependiente de ti, Señor. Gracias. Espero que haya podido ayudar, Señor, la exposición de tu palabra en la vida de la iglesia, para que podamos afrontar toda dificultad, adversidad en esta lucha espiritual. Gracias, Señor, porque el enemigo ya ha sido desarmado, despojado, ha sido exhibido públicamente en la cruz. Y sabemos, Señor, que al final del todo, Él será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado por una eternidad. Gracias, porque en aquel tiempo tu iglesia estará disfrutando de la victoria que tú ya has conseguido en la cruz. Hoy la disfrutamos y la vivimos y la valoramos, pero un día será de todo esto hecho una realidad para siempre, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.